Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy contento en el Señor de poder estar aquí esta mañana con ustedes. El Señor es bueno, el Señor ha sido bueno y el Señor será bueno siempre. Gracias porque me permite compartir una pequeña porción de su palabra para ser edificados mutuamente, así como fue de ánimo para mí, espero que sea de ánimo para ustedes. Estamos contentos porque la iglesia en medio de esta pandemia se ha mantenido firme, los hermanos han estado firmes. Hemos glorificado al Señor por medio de estas herramientas. La iglesia ha cumplido sus funciones. Los hermanos están pendientes de todo lo que hay que hacer, de dónde tenemos que estar y de cada uno de los ministerios en cada hermanito que se dedica. Y estamos muy gozosos porque el cuerpo de Cristo está funcionando bíblicamente. Y el día de hoy quería compartir un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice así: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo concluía con Timoteo, básicamente ya como queriendo decir que se está despidiendo de una manera, y él ha guardado la fe, él ha peleado la buena batalla, él ha transitado por una carrera. Y al mismo tiempo hace una aclaración de promesa que el Señor, por medio de eso que hizo, le dará una corona de justicia. Y nosotros aquí como cristianos en esta tierra, en este transitar, debemos pelear la buena batalla. Bueno, la buena batalla es aquella que tiene una recompensa y una recompensa eterna. La buena batalla es aquella que se pelea para el beneficio de el Señor Jesucristo. Esta buena batalla es aquella a la cual enfrentamos a la carne o a la cual enfrentamos a personas para defender el Evangelio o a la cual enfrentamos vicisitudes que se nos presentan por causa del nombre de Cristo. Es una batalla que tenemos, pero en el nombre del Señor Jesucristo siempre será buena. Al mismo tiempo de decir, he acabado la carrera. También hay un transitar en esa batalla, es decir, hay un camino. Y en el camino, que puede decirse que es una carrera, es decir, tiene un fin, debemos ejercitarnos, debemos concurrir con inteligencia, buscando la voluntad del Señor para acabarla de buena manera. Así como los deportistas hacen de entrenamientos todos los días para mantener su físico y poder, digamos, acabar esa carrera que ellos tienen de la mejor manera, así debemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que transitar esa carrera y buscar de hacerlo de la mejor manera, buscando el rostro del Señor, buscando su voluntad, buscando la consejería, transitar la buena carrera para guardar la fe. Es decir, he guardado la fe. Guardar la fe del Señor Jesucristo significa acabar la carrera en el verdadero Evangelio, defendiendo la verdad del Evangelio y en algunas veces sufriendo la verdad del Evangelio. Y al mismo tiempo, bueno, vemos la recompensa del Señor. Dirá, por lo demás, me está guardada la corona. Hay una promesa allí del Señor Jesucristo para Pablo y para todos los que aman su venida. Amar la venida del Señor Jesucristo significa todo lo anterior que ya hemos visto. Pelear la buena batalla, transitar y ejercitarse en la carrera y guardar la fe. Así que, queridos hermanos, espero que, así como fue para mí de ánimo, sea para ustedes, que sepan que para el Señor no se trabaja en vano y no peleamos la buena batalla en vano. No solamente para recibir una corona, sino porque estamos defendiendo a nuestro Salvador, aquel Señor que murió en la cruz por nosotros, que con su mano nos sacó, nos rescató del infierno, nos tomó y nos puso en un lugar que no merecíamos, pero Él lo hizo por amor. Así que a Él debemos darle gloria y por Él debemos pelear la buena batalla, por Él debemos transitar la buena carrera y por Él debemos guardar la fe. Amén. Vamos a orar para que el Señor ilumine al predicador de esta mañana
y sea de bendición para todos nosotros. Padre amado, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros, no solamente en aquello que necesitamos físico, Señor, sino en aquello que necesitamos espiritual para poder transitar la buena carrera. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra siempre penetra nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a que esta mañana pueda ser así y que pongamos en práctica cada palabra, Señor, que tú nos das. Perdónanos, Señor, cuando no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanitos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Y este himno se llama Lo que respira. Significa todo lo que respiramos y lo que hacemos, lo que decimos. Todo alabe a nuestro Dios. Amén. Con cualquier instrumento que podamos usar, es todo para agradar a nuestro Dios. Vamos, la primera estrofa. Vamos. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa alabar y cantar, alabarle con el alegre pandero, con el cardón de la salsa, cantad con gozo al Señor, alabarle con cuerda, flautas y címbalo, de júbilo resonante. Lo que respira, alabe al Señor. Otra. Lo que respira, alabe al Señor. Cerramos, amén. Amén. Amén, Dios los bendiga. Buen día, hermanos. Vamos a cantar el corito. Oh, ven. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, que concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, que concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, que concederá 3 veces las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. He llegado un poco tarde a tu vida. Muchos años me he perdido sin tu amor. Caminaba en tinieblas, no creía. Como un necio te ignoraba, mi Señor. Hoy te pido de rodillas me perdones y a mi alma te
lo pido por favor. Clamaré, clamaré, clamaré a mi Dios. Clamaré, clamaré, clamaré a mi Dios. Gracias, Padre, tú cambiaste hoy mi vida. Con tu sangre tú me diste salvación. Me ordenaste que sea fuerte y valiente, porque tú me acompañas, mi Señor. Hoy te pido de rodillas me perdones, y a mi alma te lo pido por favor. Clamaré, clamaré, clamaré a mi Dios. Clamaré, clamaré, clamaré a mi Dios. Clamaré, clamaré, clamaré a mi Dios. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Otro domingo más que tenemos este gran privilegio y este honor de poder escuchar la palabra de Dios, que tenemos la posibilidad de poder glorificarle, de cantarle, de alabarle, porque Él es digno de toda la gloria, porque Él es Dios, es el único todopoderoso, y Él es nuestro Padre Celestial, quien nos compró a través de la sangre de Cristo. Así que qué mayor privilegio para sus hijos que poder alabarle. Y sé que de ese lado quisiera estar viendo a nuestro amado pastor, por supuesto, porque deseamos cada domingo verlo, como Él es la herramienta que Dios utiliza para transmitir su palabra, cómo lo hace expositivamente, cómo nos transmite con tanta claridad y cómo podemos aprender, ¿verdad? Pero bueno, el pastor, aunque ustedes muchos no lo crean, es una persona también de carne y hueso, es una persona que también necesita descansar, es una persona que también tiene su trabajo, es una persona también que tiene su familia, es una persona al igual que todos, porque nosotros lo vemos como un superpoderoso, que cada miércoles y domingo él está predicando, pero él también necesita descanso. Así que de manera casi obligada, porque conocemos bien a nuestro pastor, lo obligamos a que se tome unos días de descanso. Y en su lugar, que sé que no lo voy a poder hacer como él, voy a estar exponiendo la palabra de Dios, así que como le dije la vez anterior, les pido que no se enfoquen en quién está predicando la palabra, soy solamente una herramienta de parte de Dios, sino que se enfoquen en lo que Dios tiene hoy para hablar a nuestros corazones, y que el centro esté en la enseñanza que Dios nos quiere dar. Así que hoy vamos a estar viendo un sermón que se denomina La carrera hacia Jesús. La carrera hacia Jesús. Y para eso les invito a que estén buscándose en sus Biblias. Vamos a estar leyendo el libro de Hebreos en el capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 6. La carrera hacia Jesús. Y como sabemos, nosotros hemos renacido nuevamente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros aborrecíamos a Dios. Y en un momento en nuestras vidas, a través de la obra del Espíritu Santo, fuimos regenerados. Como dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, debemos volver a nacer. Y hay un momento en la intervención, que no sabemos cuál precisamente exacto, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y es el que nos da convicción de pecado. Nos da convicción de que somos pecadores y que ahora necesitamos un Salvador. Y ahí es cuando se presenta el Evangelio y se presenta a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en rescate hacia nosotros acudimos a Él a través de la obra del Espíritu Santo y somos salvos, somos renacidos nuevamente. En ese momento volvemos a nacer y como todo nacimiento somos bebés espirituales, volvemos a nacer como un bebé
recién nacido. Debemos comenzar a tomar la palabra de Dios, alimentarnos de sana doctrina, de sana enseñanza y comenzar a crecer como lo hace un bebé que comienza a tomar el pecho de su madre, que empieza a alimentarse con vitaminas y así de la misma manera nosotros empezamos a crecer. Y la finalidad que tiene Dios con nosotros no es solamente que una vez que recibimos la salvación, bueno, listo, ya renacimos, estamos seguros de nuestra vida eterna porque no tenemos ningún mérito nosotros en esa vida eterna, sabemos que nosotros ahora estamos en manos de nuestro Señor y que no hay manera que la podamos perder porque no hicimos ningún mérito para alcanzarla. Pero el propósito del Señor no es solamente ser salvos y listo, ya sabemos, seguimos viviendo en la tierra por un poco de tiempo hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que partamos a su presencia. No, el propósito del Señor es que nosotros crezcamos en obediencia y en santidad hacia Él. Como un bebé que empieza a crecer, y al principio vieron que los bebés prácticamente no se mueven, después empiezan a llorar, después empiezan a crecer, empiezan a gatear y poco a poco empiezan a caminar, se empiezan a tambalear y de a poco después van creciendo hasta que después empiezan a caminar más rápido y en algún momento cuando son más grandes empiezan a correr. Y ese es el propósito que tiene el Señor para nosotros, que nosotros podamos correr la carrera que tenemos por delante. Así que como la vida cristiana tiene un cierto paralelismo con una carrera. Si bien una carrera podríamos decir que tiene una meta, tiene un lugar de destino, un lugar donde el atleta debe llegar. Una ciudad puede ser diferentes lugares, una valla, depende del tipo de carrera que sea. De la misma manera, la carrera cristiana también tiene una meta, y esa meta es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que debe tener todo cristiano. No hay ninguna meta secundaria, no hay una meta terciaria, no hay ningún otro camino, es solamente el Señor. De la misma manera que una carrera tiene un recorrido trazado, tiene un itinerario donde el atleta debe continuar, y si no recorre ese itinerario que está trazado, él puede ser descalificado y puede no correr la carrera. A veces puede ser un lugar montañoso, puede ser un lugar llano, puede ser un lugar de ripio, pero tiene un itinerario marcado. Y la vida cristiana de la misma manera también tiene un camino marcado. Y ese camino también es Jesús. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es el único camino. Y fíjense el término que usa. Dice el camino, no hay otro camino, sino hay un solo camino por el que el cristiano debe andar. Una carrera tiene grandes obstáculos, tiene momentos difíciles, momentos donde quizás hay montañas, momentos donde quizás hay ripio, momentos donde hay agua, donde hay barro, donde el atleta tiene que pasar grandes dificultades. Y que esos obstáculos muchas veces van a intentar que el atleta desista de la carrera y que en muchos casos abandone, o por fatiga muscular, o porque se lastima, o simplemente porque está cansado y tiene que desistir de la carrera. De la misma manera, la carrera cristiana también tiene obstáculos. Tiene momentos muy difíciles que debemos transitar en la vida. Momentos de aflicciones, pruebas, momentos realmente difíciles que debemos pasar. Pero no debes desanimarte, debes tener puesto tus ojos en nuestro Señor para seguir recorriendo ese camino. Pero así como tiene momentos difíciles, momentos realmente donde estamos tristes, donde pasamos grandes aflicciones, también ese camino está repleto de bendiciones, está repleto de momentos muy felices. Así como un atleta también corre obstáculos, cuando va corriendo la carrera también hay paraísos hermosos, lugares bellísimos, cosas muy bellas. Y de la misma manera el cristiano en este recorrido hacia Jesús va a pasar por momentos difíciles. Recordemos que la palabra de Dios no dice que no vamos a pasar, sino que Él va a estar con nosotros. Y también va a haber momentos de muchísima bendición, momentos muy felices en nuestra vida. Así que como una carrera de un atleta, la vida cristiana es una carrera hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar leyendo el libro de Hebreos en el capítulo 12. Y para situarnos un poquito en contexto, la carta de los Hebreos no menciona el autor, sin embargo hay muchas presunciones de quién pudo haberla escrito y no me quiero meter con ello porque realmente yo no estoy seguro. Fue escrita a un grupo de judíos cristianos, es decir, fue escrita a un grupo de judíos que fueron convertidos alrededor del año 64 después de Cristo. Y en ese momento estos
cristianos, estos judíos cristiánicos, estaban pasando persecuciones, se estaban alejando de la fe y se estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. Y a lo largo de esta carta, de la carta de los Hebreos, el autor establece la superioridad de Cristo ante todo. Y vemos en los primeros capítulos hebreos que establecen la superioridad de Cristo a los profetas, la superioridad de Cristo a los ángeles, a Moisés. En el Antiguo Testamento Dios había hablado a través de ellos, pero ahora Dios había hablado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la importancia de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que el sermón de hoy te presenta cómo vivir una vida poniendo siempre los ojos en Jesús. Y este devocional va a mostrarte 6 características que debes tener como cristiano para correr esta carrera poniendo tus ojos en Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 14 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 6. Y dice así. El título es Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder escuchar, por este privilegio de poder leer y estudiar una porción de tu sagrada palabra, Señor, que es la fuente de nuestra vida, la que nos instruye cada día, Señor. Te pedimos que podamos tener corazones sensibles, prestos a escuchar tu palabra y a poder ponerla en práctica. Te agradecemos por esta reunión, te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos que trabajes en nuestros corazones. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy vamos a ver 6 características que debe tener un cristiano para correr la carrera hacia Jesús. Y la primera característica, el primer punto que debes cumplir para seguir a Jesús es despojarte del pecado. Vemos el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y así como un corredor, un atleta, para poder lograr mayor velocidad, para poder ser más ágil, para poder lograr ser más eficiente, debe estar liviano. Un atleta debe tener un peso adecuado, debe tener un calzado adecuado, debe tener una ropa liviana, ciertas características que van a hacer posible que él pueda llegar a la meta con más eficacia, que pueda llegar más rápido, que él no tenga que tener alguna lesión muscular. Cualquier peso extra que tenga puede hacer que retrase su objetivo y de hecho puede hacer hasta que pierda su objetivo y ni siquiera pueda llegar a la meta. Hace unos años, antes de trabajar ahora con mi padre, yo trabajaba en Tarjeta Naranja. Y en Tarjeta Naranja tenía una compañera que hacía atletismo. Carolina Donati se llamaba. La Pocha, la conocíamos por La Pocha. Y ella hacía unos años que estaba haciendo atletismo y bueno, después comenzó con este deporte tan lindo y comenzó a profesionalizarse. Y vimos un cambio en la apariencia sobre todo de ella. Ella estaba en un determinado tiempo, pesaba un determinado kilaje y después, a medida que pasaba el tiempo, estaba cada vez más flaca, venía a veces un poco más cansada, hasta que una vez le dije: Pocha, creo que estás muy flaca, me parece que no te va a hacer bien. Y ella me respondió: estoy tratando de bajar los tiempos y para bajar los tiempos tengo que tener el peso exacto, debo llegar a no me acuerdo qué kilaje y para eso necesito hacer una dieta estricta, necesito dormir
y es por eso que esa es mi meta. Debo tener unas zapatillas adecuadas, me acuerdo que ella traía unas zapatillas que eran muy caras en ese momento, tenía todo lo relacionado para poder hacer esa carrera y bajar los tiempos. Y así el cristiano también debe perder algún peso innecesario para la carrera del Señor. Lo que nos está diciendo el versículo es: despojémonos de todo pecado y del peso que nos asedia. El pecado es un peso extra, y muy pesado que tiene el cristiano y que debe despojarte. Nosotros entendemos perfectamente que el pecado es algo malo, que el pecado es lo que nos separa de Dios, que el pecado es lo que nos condenó a la separación eterna de Dios. Y muchas veces tenemos en claro que hay cosas que radicalmente están mal, que no hay ningún tipo de discusión en los cristianos. Pero que hay de aquellas cosas que quizás son malas, pero algunos no lo ves como tan malas. Es ahí donde vos tenés que despojarte de aquellas pequeñas cosas. Hay cosas que sabemos que están mal y que no debemos hacerlas, pero quizás esa cosa en tu vida no le estés dando la suficiente importancia y eso te está generando un peso extra en tu carrera hacia Jesús. Es por eso que el autor dice que te despojes de todo peso del pecado. No solamente aquel pecado que parece, bueno, como cristiano yo no robo, como cristiano no mato a nadie, como cristiano no puedo mentir. Bueno, pero y aquellas pequeñas cositas que demandan obediencia, de integridad, de justicia, eso también, todo aquello que no es íntegro, todo aquello que no glorifica a Dios, debes despojarlo. Quizás vayas a un lugar que no consagre a Dios, o quizás vayas a un lugar que no esté glorificando a Dios y me digas, bueno, por ahí podrías ir a otro lugar que glorifique a Dios. Esas pequeñas cosas son realmente las que te generan un peso extra en la carrera hacia Jesús. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 8 al 10. Pablo le habla a los Gálatas y le dice: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y el versículo 10, un poco de levadura leuda toda la masa. En el versículo 1 de este mismo capítulo, el versículo 5, Pablo comienza exhortando a los Gálatas a que no estén sujetos al yugo de esclavitud. Les estaba diciendo que Cristo ya había roto el yugo de la esclavitud, ya lo había hecho libres. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Cristo, una vez que nos salvó a través del Espíritu Santo, ya nos hizo libres y ahora sí podemos obedecerle, podemos seguir a Él y podemos descartar el pecado. Y Pablo lo que le está diciendo en el versículo: ustedes estaban corriendo bien, le está diciendo, ya no son esclavos del pecado. ¿Qué es lo que los estorbó para no obedecer la verdad? Les está diciendo, ¿qué es lo que le pasó? Ustedes estaban viniendo bien y se apartaron. Y el versículo 10 termina diciendo: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado, tan solo un poco de pecado, que a veces no te parece tan importante y que lo disminuís en importancia, leuda toda la masa. Un poco de pecado puede retrasarte en tu carrera, de hecho puede permanecerte parado y de hecho muchas veces ese pecado puede sacarte del camino. Ese pecado que a veces no le das importancia es el que después comienza a traer otro pecado y otro pecado y otro pecado. Se hizo una masa grande de pecado y cuando querés acordar está fuera de la carrera. Ni siquiera tenés los ojos puestos en Jesús. Así que como creyentes, hay creyentes que se encuentran llevando un peso que no deberían estar llevando. Así que el primer punto como cristianos, que debemos despojarnos del lastre del pecado que nos estorba. Toda aquella cosa que no agrada a Dios y que nos ofende, hay que despojarse. Así como hace un atleta y baja de peso, lo mismo el cristiano debe despojarse del peso del pecado. Continuando en el versículo 1 dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Podríamos decir, el segundo punto que vemos acá es que el cristiano, para correr hacia Jesús, debe tener paciencia. Corramos con paciencia. Podríamos decir que la falta de paciencia es uno de los grandes problemas de la humanidad. El ser humano por naturaleza quiere todas las cosas ya. Siempre queremos todo de forma inmediata. No queremos esperar. Somos ansiosos. Todos, en mayor o menor medida, tenemos este gran problema. Por ejemplo, y esto lo he dicho varias veces, mi esposa es muy regalona, pero tiene un problema con la paciencia. Mi esposa, ahora estamos en agosto, 16 de agosto.
Quizás en unos días ya me compra el regalo de Navidad y en 10 días más me lo regala. Y después ya cuando llega Navidad ya me regaló el regalo y ya no tiene gracia, es porque no se aguanta. Entonces le digo, tenés que tener paciencia y pues, comprámelo una semana antes. Eso es lo que debemos trabajar, la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Yo busqué el significado de paciencia. La paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras. Es decir, que la paciencia es la capacidad de resistir, de tolerar, de soportar determinada situación sin perder la calma. Y Dios es la fuente de paciencia. Veamos Romanos capítulo 15, versículo 5, dice: pero el Dios de toda paciencia y de la consolación os dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí vemos claramente que uno de los atributos de Dios es la paciencia. Dios es la fuente de paciencia, pero el Dios de la paciencia. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es paciente cada día. Nosotros pecamos cada día sin quererlo, porque no queremos pecar, pero cada día nos equivocamos y Dios en su paciencia nos perdona a través de Cristo. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, un versículo conocido. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y vemos aquí que la paciencia no es una opción que debe tener el cristiano. Se antiusa el imperativo tened. Debes tener paciencia hasta la venida del Señor. Debes tener paciencia hasta que te encuentres con el Señor. Es muy importante. Y vemos que en estos dos versículos repite 3 veces la palabra paciencia. Tened paciencia, con paciencia, y vosotros tened nuevamente paciencia hasta la venida del Señor. Es importante que como cristianos trabajemos nuestra paciencia. ¿Cuántos problemas en el mundo se podrían ahorrar solamente si la gente fuera más paciente? Si no respondiéramos de inmediato. La verdad que es difícil y muchas veces, y sobre todo en nuestro hogar, en la convivencia, sobre todo quizás en esta cuarentena obligatoria que debemos vivir, donde pasamos mayor tiempo con nuestra familia y donde el no poder salir, no poder hacer las cosas habituales, también genera cierta irritación y nos genera un cansancio y un agotamiento y quizás la economía no está en su mejor manera y entonces eso comienza a afectar. Pero es un buen momento para trabajar la paciencia con nuestros hijos, con nuestros padres, la paciencia con nuestra esposa, con nuestro esposo. Es un excelente momento para trabajar la paciencia. Y por qué no, hay que pedirle paciencia a Dios y mirar cómo Dios muestra su paciencia, porque nosotros cada día nos equivocamos y Dios es paciente con nosotros. Así que el segundo punto que debes cumplir para la carrera es correr con paciencia. El tercer punto que vamos a ver es que la carrera cristiana requiere de gozo. Y vemos el versículo 2 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién vas a poner los ojos? ¿En una carrera universitaria que te sirve solamente por un periodo de tiempo en la vida? ¿En un hogar, en una casa vas a poner tus ojos, que también la vas a usar por un poco de tiempo? ¿En qué vas a poner? ¿En tu trabajo, que por ahí en cualquier momento te despiden, o que solamente también es por un periodo de tiempo? ¿En cosas efímeras vas a poner tus ojos? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor, el que te dio la fe, el que te salvó, el que a través del Espíritu Santo te dio convicción del pecado, el que cuando estabas dirigido al infierno te salvó, te apartó de ahí y te puso la fe y ahora te sustenta. Porque si hoy no pecamos es porque Dios restringe nuestro pecado para que nosotros nos pequemos. ¿En quién vamos a poner los ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, en el que hizo todo, en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Jesús vamos a poner la fe.
los ojos, perdón. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Observemos que Jesús puso el gozo delante del sufrimiento. Fue más importante el gozo, la relación entre el Padre y el Hijo, que el sufrimiento. Él puso en primer lugar la voluntad del Dios. Y el gozo se diferencia de la felicidad en que no depende de las circunstancias externas. El gozo tiene que ver con nuestra relación directa con el Señor. Por eso alguien puede estar muy triste, pasando un momento muy difícil, una prueba muy muy difícil, pero puede estar gozoso, porque su relación con el Señor puede estar perfecta, puede tener una relación intacta y a pesar de las circunstancias. Jesús se enfocó en la felicidad que provocaría semejante sufrimiento de morir en la cruz y merecerlo para pagar el precio a la humanidad. Y hermanos, a diferencia de cualquier otro sufrimiento, Jesús era Dios. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía de antemano todo el sufrimiento que él iba a pasar sin merecerlo, porque alguien perfecto y sin mancha tenía que pagar por el precio que nosotros debíamos pagar. Y él puso el gozo delante de él, el cual por el gozo puesto delante de él, él puso primero el gozo, sufrió la cruz. Salmos 16, capítulo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué hermoso versículo. En la presencia del Señor hay plenitud. Está repleto, está lleno. No hay más gozo que en el Señor. Es por eso que nosotros, para estar gozosos, debemos buscar del Señor. No importa la circunstancia, no me importa el momento, quizás es un momento muy difícil. Podés buscar el gozo, porque en el Señor hay plenitud de gozos. Un capítulo muy conocido, Primera Tesalonicense, dice: estar siempre gozosos. Realmente, las primeras veces cuando había leído este versículo no lo entendía bien y decía, tiene que haber un error, ¿no? Pablo acá se está equivocando. Estar siempre gozosos, ¿cómo se puede estar siempre gozosos? Pero Pablo no estaba diciendo que estemos siempre felices, que nunca estemos tristes. No, lo que Pablo se está refiriendo en que no importa si el momento es feliz o el momento es triste. Pablo lo que está diciendo es que estén siempre en una buena relación con el Señor, que el gozo depende de la relación con el Señor. Y quiero darles una ilustración. Hace unos días atrás, nosotros por el tema de la cuarentena y realmente estoy con mucho trabajo, es un momento del año en donde tengo que hacer unas declaraciones anuales muy complejas y que demandan trabajo extra, además del trabajo de todos los días, ¿verdad? Y al no haber guardería y demás, con Eugenia hay varios días que a veces le dejamos a Timoteo, a mi suegra, al no tener otras herramientas, se lo dejamos a él, y más que nada también porque Eugenia se está haciendo un tratamiento de conducto, tenía que ir al dentista, al médico, y para no llevar a Timoteo al médico decidimos realmente hacer como achicarnos y solamente dejarle el bebé a mi suegra. Y una de las tardes de que fuimos a buscar el bebé, mi suegra nos dijo si no queríamos quedarnos a cenar. Y la verdad, después de 150 días y de tanto tiempo, realmente accedimos a quedarnos a cenar en lo de mi suegra. Y ¿saben qué? La cena estuvo espectacular. Fue un momento muy agradable. Después de 150 días, imagínense volver a cenar con un ser tan querido, ¿no? Y pasar un momento. Estuvo la noche perfecta, pero ¿saben qué? Para nada la pasé bien. ¿Sabe por qué? Porque sabía en mi corazón que quizás por acceder a complacerme no solamente a mi suegra, sino también a mí, porque quizás yo accedí a pasar un buen momento, puse primero o a mi suegra o a mi suegro o a mi esposa y hasta a mí mismo antes que mi Señor. Porque una cosa era que yo le deje a Timoteo porque no tenemos a veces opciones y porque se dificultan las cosas, y otra cosa era quedarse a cenar sabiendo que no se puede compartir un momento con los familiares porque estamos en una cuarentena y el Señor nos habla en Romanos 8, creo, que debemos obedecer a las autoridades. Y realmente esa noche fue todo perfecto. Y no era miedo al virus, no era miedo a contagiarme porque tomamos los protocolos, no era miedo a que alguien me demandara y que viniera la policía. Dios sabe que no tenía miedo a nada. Estaba triste porque no estaba en relación
perfecta con Dios, porque estaba corrompiendo algo que no podía corromper. Y tuve varios días pidiéndole perdón al Señor, y mi gozo. Entonces puede ser una situación muy desfavorable, una situación muy triste, pero vos podés estar en buena relación con el Señor y podés estar siempre gozoso. Y puedes estar en un momento muy placentero, en un momento muy feliz como el que estuve yo, con mi hijo, con sus abuelos, con mi esposa, comiendo una comida hermosa, y estar triste y no estar gozoso, porque no estaba cumpliendo lo que el Señor me demandaba. Así que ahora entiendo cuando Pablo dice, estén siempre gozosos, no importa las circunstancias, sino pongan siempre en primer lugar su relación con el Señor. Así que el cristiano, para correr esta carrera hacia Jesús, debe tener gozo, requiere gozo, una relación perfecta con su Señor. El cuarto punto que vamos a ver es que la carrera cristiana requiere de ánimo constante. Veamos en el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y buscando el verbo hebreo usado con más frecuencias para comunicar esta idea de ánimo es hazak, cuyo significado básico significa ser fuerte. Otros sinónimos que podemos encontrar son valor, audacia, valentía. Son cualidades muy contrarias a la timidez y a la cobardía. El cristiano debe ser valiente, un cristiano debe ser fuerte. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9 dice, esfuérzate y sé valiente. 3 veces lo dice, esfuérzate y sé valiente. Y conocemos la historia de Josué. Josué tenía una misión muy difícil, debía llevar a todo su pueblo a la tierra prometida, tenía que cruzar el río Jordán con todas las dificultades que conllevaba en ese momento, que no había los medios de transporte que no hay hoy, todas las incomodidades que había en ese momento. Y realmente Josué debía esforzarse y ser valiente. Y 3 veces lo repite, esfuérzate y sé valiente. Y esto es un mandato de Dios. El cristiano debe esforzarse, el cristiano debe ser fuerte. Mateo, capítulo 14, versículo 17, en el contexto de la tempestad. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, sean fuertes. Y de aquí conocemos la historia de la tempestad, donde el mar comenzó a crecer y los discípulos tenían miedo. Y Jesús le dice, tened ánimo, sean fuertes, porque yo estoy al control. El Señor está al control de todas las cosas. Como seguidores de Cristo debemos ser valientes, debemos ser fuertes, debemos esforzarnos cada día, no es difícil. El mundo se está haciendo un lugar cada vez más hostil para nosotros, para los cristianos. Y quizás por misericordia de Dios estamos en un país libre de culto donde podemos participar en nuestra iglesia, podemos congregarnos y no sufrimos persecuciones de manera abierta, pero sí sufrimos persecuciones de manera indirecta. Sabemos que la sociedad no nos quiere, la sociedad odia a los cristianos porque odia a Dios, porque odia sus mandamientos, odia su santidad, odia sus estatutos y por eso también de alguna manera implícita nos persiguen y nos apartan. Por eso, como cristiano debes ser fuerte. Dios te pide que seas fuerte. Entonces, el cuarto punto que debemos tener en la carrera cristiana requiere de ánimo constante, requiere de una fuerza constante. El cristiano debe ser fuerte todo el tiempo. El quinto punto que debes tener para cumplir tu carrera hacia cristiana es combatir contra el pecado. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, combatiendo contra el pecado. Y el quinto punto que vemos es la lucha que tenemos contra el cristiano. El cristiano convertido tiene una lucha cada día, cada hora y cada minuto contra el pecado. El pecado es el enemigo número 1 del cristiano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y quizás estás viendo este video en este momento y digas, bueno, pero mi pecado no es tan malo, yo creo que
realmente no maté a nadie, realmente creo que soy una persona buena. Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios por causa del pecado. El pecado es algo muy grave, hermano. Efesios 2:1 dice, porque estabas muerto en tus delitos y pecados. El pecado nos mató espiritualmente. Y no pudimos acercarnos a Dios sin la intervención del Espíritu Santo, que es que nos convence de nuestra maldad y ahí sí buscamos a un pecador. Muchas veces el pecado comienza ganando la batalla, quizás con cosas pequeñas, detalles mínimos que se van convirtiendo en un arma letal. Quizás una pequeña mentira que hiciste, que después esa te lleva a otra mentira. Recuerdo una vez, un miércoles, que Gamaliel predicó acerca de David, como David había incurrido una mentira y esa mentira lo llevó a otra mentira y después hizo una pelota así y un pecado enorme, y eso trae consecuencias. Quizás comiences por algo pequeño, quizás un domingo hacía mucho frío, estaba lloviendo, dijiste, bueno, hoy me quedo en mi casa y hoy no voy a la iglesia. Y quizás eso te volvió a ocurrir otra vez. Y así comenzaste a hacer terreno, y cuando quisiste acordar, estás frío espiritualmente como un témpano. Te está ganando la batalla el pecado. Hermanos, el infierno está lleno de personas que creían que su pecado no era tan importante. Creían que no habían hecho algo tan malo. El pecado realmente es malo. El pecado en toda su forma es malo. El pecado es lo que nos mató, es lo que nos separó de Dios. Por eso debemos combatir firmemente contra el pecado. Eva tan solo comió un fruto y el mundo está infectado de maldad y el mundo está caído y el mundo debe ser restaurado. Tan solo una fruta, hermano. El pecado es algo malo. Isaías capítulo 53 versículo 5. Tremendo versículo. Isaías 53 versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Molido por nuestros pecados. Cristo fue torturado como nadie, sufrió como nadie por causa del pecado. Miren lo que es el pecado. La única solución para satisfacer la justicia de Dios es que Cristo, siendo perfecto, siendo Dios, siendo sin mancha, pagara el precio que nosotros debíamos pagar y así reconciliarnos con Dios. Fue molido por nuestros pecados. El pecado es gravísimo, hermano, en todas sus dimensiones, en todas, sea pequeño, sea grande, sea cualquier mínimo detalle, el pecado es pecado. Por ello debes combatir firmemente contra el pecado. Tomá las armas que te da el Señor. Orá cada mañana. Asistí a la iglesia, porque asistir de esta manera también es ser parte de la iglesia. Cada miércoles apartá tu tiempo. Quizás estés trabajando y no puedas por fuerza mayor. Vos sabés en tu corazón si no lo estás haciendo por alguna fuerza mayor. Pero si no puedes hacerlo por un motivo de trabajo, porque quizás la situación te obliga a trabajar más o cambiar el horario, hacelo, apartá tu tiempo cada miércoles, cada domingo, escuchá el consejo de Dios. Podés pedirle consejo a nuestro pastor. El pastor está siempre ahí. Hoy tenemos los medios de comunicación. Podés pedirle un consejo a nuestro pastor y él te va a responder con tanto amor como tantas veces nos ha respondido, y está siempre ahí para cuidar a su rebaño. Utilizá cada una de las armas que te da el Señor. Lee la palabra de Dios, permanece en comunión con el Señor y vas a combatir y vas a batallar y vas a tener victoria. Combatir como el pecado. El quinto punto que debes tener para cumplir con la carrera y llegar a la meta es combatir contra el pecado. Y el sexto punto, y para terminar, que debes cumplir para seguir a Jesús, es soportar la disciplina. Es soportar la disciplina. Vemos el versículo 5. Y ya olvidado la exhortación que como hijos de Dios se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Spurgeon dijo: el Señor
no enriquece al que ama, sino al que ama disciplina. Y vemos busqué el término del significado de disciplina, y el término disciplina se aplica al proceso de instrucción y corrección que utiliza Dios para su pueblo. Dios utiliza la disciplina para poder corregir, para que nosotros como creyentes y como hijos podamos crecer espiritualmente. La disciplina es algo bueno, muchas veces está visto como algo que no es tan bueno. La disciplina es para el crecimiento de una persona en cualquier ámbito. La disciplina es como corrección. Está relacionada estrictamente con la obediencia. Y por ello, cuando hablamos de disciplina también nos referimos a la enseñanza continua. Es un proceso de madurez que vamos a lograr a través de la disciplina. La disciplina es algo bueno. Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. No menosprecies, está diciendo, no le des menos valor a la disciplina del que realmente tiene. Ni te fatigues de tu corrección, porque Dios al que ama disciplina, al que ama corrige, al que ama lo corrige para su crecimiento. Cuando éramos chicos, con mi papá y mis dos tíos, sus hermanos varones, íbamos siempre a pescar, muy a menudo. Una vez por mes o cada 2 meses íbamos todos en la camioneta de mi tío y todos los sobrinos atrás, en ese momento que se podía, íbamos siempre a pescar. Y recuerdo una mañana, estábamos ya por salir a pescar y siempre nos juntábamos en la casa de mi abuela, nos juntábamos como punto de encuentro, ahí cargábamos todas las cosas, hacíamos todo y salíamos. Quizá mi papá lo recuerde. Y recuerdo esa mañana, mientras ellos ordenaban, nosotros éramos chicos, no sé, tendríamos 7, 8 años, no me acuerdo exactamente. Yo estaba jugando en la vereda con mi primo Quique. Y era una calle asfaltada, la cual era no muy transitada, pero pasaban cada tanto varios autos. Y recuerdo que mi papá me decía: ojo, no vayan a la calle, ojo, no vayan a la calle. Lo dijo varias veces, hasta que en un momento, no recuerdo bien si mi primo tiró, no sé si estábamos jugando con un peluche, con algo estábamos jugando y lo tiró a la calle. Y yo fui corriendo rápido a buscarlo y justo venía un auto y frenó justo donde estaba yo. Por casualidad no me chocó. Y recuerdo en ese momento que mi papá se enojó mucho y nos subimos a la camioneta como para ir a pescar, pero me trajo a mí a mi casa de madrugada y se fueron todos y me dejó. Ahora yo imagino hoy como padre el dolor de mi papá. ¿Qué más quisiera mi papá que ir a pescar con su familia y su hijo? Su único hijo varón, ir a pescar. Pero tuvo en ese momento que tomar una determinación. Porque él me amaba, me tuvo que disciplinar. Yo tenía que entender que desobedecer había sido grave y que la desobediencia podía haber tenido consecuencias mayores. Porque el Señor, el que ama, disciplina. Si el Señor te ama, debe disciplinarte. Así como nosotros, como padres, debemos disciplinar a nuestros hijos. Y si los amamos realmente, debemos corregirlos para que ellos crezcan en santidad, en obediencia, crean personas correctas para la sociedad. Y hay que disciplinarlos y correrlos porque los amamos. Nuestro Padre Celestial también debe corregirnos y muchas veces va a hacer cosas que no nos van a gustar, pero es para nuestro crecimiento espiritual. Un poco más adelante, el versículo 32 y 34 dice: ahora pues, hijo mío, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menosprecies. Otra vez dice lo mismo, no le des menos valor al consejo. Bienaventurados los que guardan el camino y lo que escuchan. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Doblemente feliz el hombre que me escucha y que cumple con lo que digo. Qué importante es valorar la disciplina del Señor. Nos enseña a ser obedientes, a crecer, a madurar espiritualmente. La disciplina nos va perfeccionando. Así que debemos amar la disciplina porque viene del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, hoy hemos visto 6 puntos muy importantes que debemos tener para nuestra carrera hacia el Señor. Recordemos que nuestro punto
y nuestro enfoque debe ser nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada no debe correrse ni un minuto de nuestro Señor Jesucristo. Es una carrera larga, es una carrera extensa. Como vivo va a tener obstáculos, va a tener momentos difíciles, pero también va a tener momentos de mucho gozo. Momentos donde vamos a ser muy, muy felices en ese camino. Y para poder correr esa carrera debemos tener 6 características muy importantes. El Señor hoy nos mostró que para correr esa carrera con excelencia, para bajar los tiempos, para ser eficientes, para no salirnos del camino y para llegar al objetivo que es nuestro Señor Jesucristo, debemos tener 6 características. La primera, que debemos despojarnos del pecado. Todo aquel pecado, no importa lo más pequeño que sea, hay que sacarlo. Así como el corredor baja de peso, usa el calzado y la vestimenta, nosotros debemos despojarnos para correr lo más fuerte posible. El segundo punto es que debemos tener paciencia. El creyente debe trabajar la paciencia cada día. Por supuesto que no es inmediato, por supuesto que cuesta, pero debemos ponerlo en proceso. Debemos crecer en paciencia. Cada año debemos tener un poquito más de paciencia que el año anterior. Es un requisito. El cristiano debe tener siempre gozo, sin importar la situación. Y vimos que no importa la situación. Quizás es un momento muy agradable con el que pasé yo y no estás gozoso. O quizás estás en un momento muy triste, muy afligido. Y puedes tener un gozo, porque el gozo proviene de tu relación con el Señor. El cristiano debe tener ánimo, el cristiano debe ser fuerte, el cristiano debe ser valiente. Vivimos en un mundo hostil, en un mundo en el que nos odian. Debemos estar fuertes como la roca y permanecer, porque así lo requiere Dios. La quinta característica que debe tener el cristiano es la lucha contra el pecado. Además de despojarte, debes luchar, debes batallar cada día contra el pecado. Y tenemos todas las armas. Solamente es utilizar, están ahí para agarrarlas y batallar. Y si agarramos todas las armas, si las cumplimos y tomamos las instrucciones que vienen del Señor, hermano, vas a tener victoria contra el pecado, porque Dios lo prometió. ¿Y por qué es así? Porque Él ya venció el pecado a través de Cristo. Ya venció la muerte y nos dio vida eterna. Y por último, el cristiano debe valorar la disciplina del Señor. Vimos que la disciplina es algo bueno, que es para nuestro crecimiento espiritual, que es para nuestra fortaleza, que es para madurar. Por eso el cristiano debe valorar la disciplina del Señor, hermanos. Es una carrera hermosa, es una carrera hacia lo más importante y lo más bello que puede existir, hacia nuestro Señor Jesucristo. Pongamos en práctica cada una de estas características. Y en el desafío personal tengo 2 preguntas para hacerte. En tu vida, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Ya tenés fija esa meta? ¿Esa meta es Jesús? Y la segunda pregunta, ¿cómo estás en esa carrera? ¿Estás corriendo? ¿Estás dando lo mejor que podés dar? ¿Estás caminando? ¿Quizás estás elongando? ¿Quizás agarraste otro camino? El Señor no te va a juzgar por la velocidad que no puedes dar, te va a juzgar por la velocidad que puedes dar y no estás dando. Usain Bolt es el que tiene el récord máximo de velocidad en este mundo. No sé si corre, creo, algo de 40 kilómetros por hora, no les quiero mentir. Quizás vos puedes correr 20. Y el Señor te va a juzgar por si estás corriendo esos 20. No para que corras 40, porque Él sabe que no puedes correr 40. Pero Él sabe que puedes correr 20. ¿Estás corriendo por esos 20 o estás corriendo 10? ¿O estás parado? ¿Cómo estás con tu carrera con el Señor? Hermanos, espero que haya sido de mucho ánimo, como fue para mí. Espero que Dios pueda trabajar en sus corazones. Fue un enorme privilegio poder compartir este sermón con ustedes. Siempre, como dicen, y ya lo han dicho varias veces, al primero que enseña es a quien lo va a predicar. Porque es como un iceberg. Quizás en la superficie se ve solamente un poco, pero detrás de eso hay un gran trabajo y un esfuerzo donde realmente aprendemos mucho. Y realmente es un gran privilegio que Dios me permite usarme como herramienta para hablarles a ustedes, hermanos. Es un gozo muy grande y que además para que pueda descansar nuestro querido pastor, que realmente se lo merece. Hermanos, que tengan un excelente domingo, que la pasen muy lindo con su familia y seguimos orando al Señor para que se haga su voluntad y esperemos que prontamente podamos vernos. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Padre Celestial,
Señor amado, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Tú, Señor, a través de Cristo, nos reconciliaste contigo, Señor. Gracias por esa salvación tan preciosa, tan inmerecida, Señor. Majestuosa, maravillosa, perfecta, Señor. Donde Cristo pagó en totalidad cada uno de nuestros pecados, pagó toda nuestra deuda, Señor. Y ahora estamos reconciliados y tenemos paz para contigo. Y ahora tenemos la potestad de ser tus hijos, Señor, porque fuimos comprados y sabemos que estamos en tus manos, Señor, que estamos en tus manos y que nos espera una ciudadanía y una morada en los cielos para habitar por toda la eternidad contigo, Señor. Cuánto gozo es eso. Debería ser la mayor motivación de todo cristiano, Señor. Correr esta carrera mirando a Cristo que hizo todo por nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes en esta carrera, que nos ayudes a despojarnos de todo el peso del pecado, a tener paciencia, Señor, a tener una buena relación contigo, Señor. Que podamos ser obedientes, combatir. Sabemos que nos has dado las herramientas para combatir contra el pecado, para crecer en tu disciplina, Señor. Que nos ayudes en esta carrera cada día. Y te pedimos, Señor, si hay alguien que está viendo este mensaje, Señor, y que todavía no tiene seguridad de vida eterna, que todavía no ha renacido nuevamente, te pedimos que obres en su corazón, que pueda confiar en Cristo como único y suficiente Salvador para volver a nacer y tener paz para contigo, Señor. Te agradecemos por esta reunión, te agradecemos porque tú en tus manos nos sostienes, Señor. Y te pedimos por aquellos que están pasando dificultades o momentos difíciles, Señor. Que tu palabra les dé ánimo, Señor. Que tu palabra les dé consuelo. Y que puedan crecer y correr esta carrera que tenemos por delante. Te agradecemos, Señor, por esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó.
mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi